Bueno, es una de las épocas, sin duda, en la que más comemos y bebemos, incluso en estas fiestas. Ya no digamos, las dietas ya se olvidan completamente, pero hay que tener en cuenta también que a veces los excesos o el no preparar los alimentos correctamente o no conservarlos después puede provocar algunas intoxicaciones alimentarias. Hay además determinados alimentos como el marisco o algunas comidas copiosas que tienen que conservarse de una manera específica, teniendo mucho cuidado de que no se contaminen en el proceso. Vamos a hablar precisamente de cuáles son los principales peligros ante una posible intoxicación alimentaria. Así que queremos hablar esta mañana con Arturo Hardison, catedrático de Toxicología de la Universidad de La Laguna. Señor Hardison, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Roberto. Bueno, el principal peligro son los empachos casi, pero eso no es exactamente una intoxicación alimentaria. Bueno, ¿no? yo creo que sí, que son los excesos alimentarios. Dentro de la conservación y de la evitación de este tipo de problemas, tenemos un principal aliado que es el frío, ¿verdad? Sí, sí. Yo creo que hay que tener en cuenta dos cosas, que ahora se preparan alimentos para cenas o para almuerzos específicos y deben de ser preparados cuanto antes y consumidos también cuanto antes, es decir, que no debe de transcurrir mucho tiempo entre la preparación y el consumo. Y luego está el aliado, que lógicamente es el frío, ¿no? Es la nevera, ¿no? ¿Hay algunos alimentos más susceptibles que otros de provocar alguna intoxicación? Estoy pensando de entrada en los mariscos, por ejemplo. Sí, los mariscos y determinadas salsas, ¿no? Que puede ser mayonesa, salsa rosa, etcétera, que son buenos caldos de cultivo de microorganismos y que, bueno, que sobre todo la preparación casera, porque la industrial ya lleva conservadores y de alguna manera pues les preserva mejor, pero siempre cuando se usan este tipo de productos, vuelvo a repetir que el tema es el frigorífico, ¿no? Por ejemplo, la salsa, ¿de qué estamos hablando? ¿De la salmonela, de la temida salmonela? Sí, la salmonela y el estafilococo, sobre todo la salmonela, sigue siendo una infección frecuente, ¿no? Y, hombre, en general no es grave, pero te puede fastidiar una fiesta porque claro, te produce deshidrataciones, vómitos, diarrea, malestar abdominal y puede ser grave incluso en niños, en sujetos inmunodeprimidos, y eso hay que tenerlo muy controlado, siempre la cadena de frío y la buena preparación de los alimentos, porque ya realmente los manipuladores están bastante controlados. La clave ahí es la utilización del huevo, porque hay mayonesas que se usan sin huevo y parece que no corren ese peligro. Exactamente, sí, el huevo pues es un alimento que puede venir ya desde la producción, algo contaminado, y luego proliferar la salmonela cuando no hay unos procedimientos de conservación adecuados, ¿no? El marisco, al margen de las alergias que muchos puedan tener, también supone un caldo de cultivo en un momento dado importante. Sí, en general los pescados y los mariscos pues son alimentos que tienen una susceptibilidad mayor a la alteración, ¿no? Y bueno, pues también hay que conservarlos adecuadamente, ¿no? La gamba congelada que luego se cuece, pues realmente ha de consumirse pronto, ¿no? Pero claro, si está congelada y luego se cuece, pues prácticamente las probabilidades de contaminación son mínimas, ¿no? Son muy pocas, ¿no? Sí. En esos casos. De un día para otro, como está ocurriendo en muchos casos, hay peligro de que de un día para otro, si hay cadena de frío y no se está sacando el alimento, y se come en Navidad. Sí, de un día para otro, si hay cadena de frío y evidentemente el frigorífico está a temperatura adecuada, que eso es otro factor, porque hay gente que cree que el frigorífico está a la temperatura adecuada y lo mismo está fallando, y en vez de tener pues 2 o 3 grados, pues puede tener 8, 9 o 10, y entonces ya puede haber un desarrollo bacteriano. Y ha habido casos de salmonelosis en sitios, digamos, de comidas colectivas, asociados a una temperatura que no estaba... A una falta de frío. A una falta de frío, efectivamente. Se hablaba en el pescado, no sé si todavía sigue siendo un problema del anisakis en su momento, ese gusanito que habitaba ahí, que se convertía en un parásito. Sigue siendo un problema. Y parece que la forma de combatirlo, si se va a comer el pescado crudo o semicrudo, es habiendo congelado antes, ¿no? Sí, muchos especialistas, de digestólogos, cirujanos, anatomopatólogos, alergólogos, pues observan a veces cosas raras en algunos pacientes y se ve que efectivamente por las modas, sobre todo de culturas alimentarias importadas, como es el caso del consumo de pescado crudo, por las costumbres y tradiciones orientales,
pues puede ser causa. Pero ¿cuál es la manera de paliarlo? Pues probablemente el frío otra vez, es decir, que hay que conservar congelado el boquerón, el sushi, etcétera, pues 24 horas a temperaturas, en este caso, de congelación, de menos 20 grados. Eso es lo que dice un reglamento en España. Después, cuando uno lo compara con otros reglamentos americanos, por ejemplo, son más estrictos, curiosamente, y eso que en general suelen ser menos, ¿no? Pero, bueno, pues se conserva en Estados Unidos, se habla de 7 días a menos 20 grados o de 15 horas a menos 35 grados. Pero bueno, yo creo que la temperatura de menos 20 durante un día es una temperatura de seguridad interesante. ¿El frío destruye los gérmenes o no exactamente? Bueno, en el caso del anisakis, evidentemente no hace viable el parásito, ¿no? Porque el anisakis realmente no se puede, no es una bacteria, es un parásito. Es decir, es un organismo más complejo, ¿no? Está claro que el calor en principio sí. El calor está claro que está a partir de 70 grados durante unos minutos, prácticamente cualquier proliferación bacteriana se muere. También se han puesto muy de moda los ceviches, estas carnes marinadas o pescados también. Yo me pregunto si eso también sirve para... Igual. Un marinado, un limón fuerte, un vinagre fuerte, ¿sirve también? No, el vinagre fuerte y todos estos conservantes, evidentemente algo hacen, pero no destruyen, ¿eh? O sea que tienen una aplicación mucho más tecnológica y organoléptica para el alimento, porque son sabores que agradan a algunas personas, pero no son unos grandes conservantes, ¿eh? El vinagre y el esto son conservantes, pero no tanto para determinados parásitos, protozoos, etcétera. También no hay que olvidarse de los postres, porque hay cremas o natas. Evidentemente. En su momento también llevan otros componentes que también pueden suponer igualmente un problema. Es un problema también. Y ahí a lo mejor es toda la algo que dejamos de repostería lado, ¿no? con nata y con huevo, porque la base es el huevo, pues, y sobre todo casera, pues también tiene problemas. Y volvemos siempre a lo mismo, que se compra e inmediatamente hay que meterlo en nevera y solo sacarlo cuando se va a consumir y no mantenerlo pues mucho tiempo tampoco. ¿Y qué ocurre con los ahumados? Estamos haciendo un recorrido de formas que puedan... Bueno, los ahumados son alimentos conservados, eso no se puede perder de vista. Es decir, un salmón ahumado que viene envasado al vacío, primero ha sido un alimento que se ha sometido a la acción de un humo controlado, que tiene dos aspectos conservadores. Primero, el calor propio del humo, que incide sobre el salmón, y luego una gran cantidad de sustancias que tienen una relativa importancia toxicológica, que ese es otro cantar, pero que indudablemente sí son fuertes conservantes frente a bacterias, parásitos, etcétera, que son sobre todo los hidrocarburos, formoles, cetonas, aldehídos, ácidos orgánicos, etcétera, con una clara acción antiséptica, ¿no? Sí. Entonces no debemos preocuparnos tampoco del ahumado. Eso sí, cuando se abre y se consume y queda algún resto del salmón ahumado, de nuevo a la cadena de frío. Estamos hablando de intoxicaciones alimentarias que en principio no tienen que ser muy graves o no tienen que ser de extrema gravedad, pero... No, el anisakis sí que puede dar mucha lata, sí, sobre todo porque hay fallos en el diagnóstico, porque no es precisamente un organismo que es frecuente encontrar, ¿no? Claro, y hasta que ya se dan cuenta... Claro, porque los clínicos no diagnostican anisakidosis todos los días. La salmonela y el estafilococo, hombre, eso es evidente que son los más frecuentes. Yo que quería preguntarle precisamente por si las intoxicaciones alimentarias pueden llegar a ser tan graves como para matar a alguien. Hemos conocido hace poco tiempo el caso de una familia, una tragedia que habrá que ver si tiene que ver o no con una intoxicación alimentaria en principio, pero sí nos ha llevado a esa reflexión. ¿Puede llegar una intoxicación alimentaria a matar a alguien? Depende del germen, o sea, sobre todo una salmonela normalmente no mata. Normalmente, porque puede coger a organismos inmunodeprimidos, gente que puede tener una enfermedad, como por ejemplo el SIDA, o gente que ha sido trasplantada y por lo tanto tienen cierta inmunodepresión, niños, etcétera, bien, pero normalmente no. Ahora, hay un microorganismo que produce una toxina, que es el Clostridium botulinum, que produce la toxina botulínica, que es mortal. ¿Qué ocurre? Que gracias a Dios el botulismo sobre todo se da en conservas caseras. Las conservas caseras están muy limitadas hoy porque se ha creado una concienciación social del peligro de esto,
Pero bueno, y en los productos cárnicos el botulismo ha sido anulado pues gracias a la utilización de nitratos y nitritos como conservantes obligatorios, porque ese es el mejor agente anticlostridial. Por lo tanto, esto ha quedado ya reducido a algunos casos de conserva vegetales, donde se ha podido introducir dentro de la conserva tierra, porque sobre todo las esporas de este microorganismo anaerobio están en el suelo, en la tierra, pero esa es mortal, indudablemente. Es uno de los venenos más mortales que tiene la naturaleza, la toxina botulínica. Pero siempre se decía que había que tener mucho cuidado con las conservas, efectivamente, aunque es verdad que últimamente parece que se ha conserva casera hay que procurar evitarla. ¿Hay alguna forma de detectarlo? ¿Hay algún olor que pueda llamar la atención? No. Ese es el problema de este tipo de cosas. Del momento que haya olores, que son sobre todo, pero no son las bacterias patógenas ni los microorganismos patógenos, sino que los olores sobre todo vienen de flora normal, de flora saprofítica, banal, y que se puede convertir en alterante. Pues señor Hardison, muchas gracias por habernos acompañado en este día. Gracias feliz a ustedes. Navidad y feliz Año Nuevo. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo a ustedes también. Muchas gracias.